crocheteros y crocheteras, en este video les voy a enseñar cómo realizar este mini llaverito de un corazoncito que está muy bonito y es muy fácil de hacer. Se ocupan muy pocos materiales y si ustedes son principiantes les aseguro que les quedará muy bonito. Entonces vamos con los materiales que vamos a necesitar. Muy bien, entonces vamos a ocupar un poco de hilaza. En este caso voy a estar utilizando esta de color rosa, que es hilaza de algodón. Voy a ocupar mi aguja de crochet, esta es de 2 milímetros. Mis tijeritas, una aguja lanera y un poco de relleno, que este es opcional. Estos serían todos nuestros materiales. La verdad es que son muy poquitos y sobre todo de hilaza se necesita muy poca cantidad para realizar este mini llaverito. Entonces ahora sí, vamos con el paso a paso. Muy bien, crocheteras y crocheteros, entonces vamos a comenzar tomando nuestra hebra y vamos a realizar un anillo mágico tomando nuestra hebra de esta forma en nuestro dedo. Vamos a pasar nuestra aguja y vamos a sacar nuestra hebra para realizar una cadena. Así, esta partecita la sacamos y ahora voy a realizar 2 cadenas más, 1, 2. Entonces quedaría un total de 3 cadenetas. Ahora voy a tomar doble lazada para realizar un punto alto doble. Entonces paso por 2, paso por 2 y paso por 2. Vuelvo a tomar doble lazada y de estos vamos a realizar un total de 3 puntos altos dobles dentro de mi anillo mágico. Entonces aquí tengo los 3. Ahora vuelvo a tomar lazada, pero voy a realizar puntos altos normales. 1, 2, 3 y 4. Son un total de 4 puntos altos normales. Aquí se alcanza a ver la diferencia, los 3 primeros y los 4. Ahora voy a realizar 2 cadenas al aire y voy a cerrar un poco aquí mi anillo mágico para continuar con el otro lado, que es como si fuera un espejo. Entonces tomamos lazada y vamos a comenzar ahora con los puntos altos. Entonces voy a realizar 4, 2, 3 y 4. Y ahora voy a realizar los 3 puntos altos dobles. 1, 2 y 3. De esta forma. Entonces aquí ya tengo los 4 puntos altos y los 3 puntos altos dobles. Voy a realizar 3 cadenas al aire y aquí voy a cerrar con un punto desliz. Entonces aquí vamos a cerrar nuestro anillo mágico jalando esta hebra y se tiene que cerrar por completo la parte del centro, así. Y aquí vamos a realizar lo siguiente. Vamos a cortar nuestra hebra dejando muy poquito y voy a realizar un pequeño nudito
de esta forma, así, y voy a asegurarlo por completo aquí en esta parte de atrás. Aquí vuelvo a jalar y así es como se ve nuestro corazoncito al terminarlo. Ahora, como nosotros queremos un llaverito con más volumen, lo que vamos a hacer es que tenemos que tener dos piezas iguales a esta. Entonces voy a realizar otro corazoncito exactamente igual a este para unirlos. Muy bien, entonces ahora que ya tenemos las dos piezas, vamos a unirlas dejando nuestras hebras en la parte del medio y también revisando que esté por la parte derecha. Entonces el revés también va a quedar por la parte de en medio. Entonces para esto vamos a tomar un poco de nuestra hebra y la vamos a cortar. Vamos a utilizar una agujita lanera. Y vamos a comenzar a unir nuestros corazoncitos por la hebra trasera de cada punto. Entonces solo voy a tomar la hebra trasera de los puntos aquí en el centro. Voy a dejar un poco de hebra para juntarlo con el que nos va a sobrar y voy a ir uniendo punto con punto hasta llegar al inicio. Así es como se va viendo. Entonces aquí un punto opcional, aquí nosotros podemos colocar un poco de relleno en el corazón si es que lo queremos un poquito más esponjosito. Entonces yo voy a colocar una cantidad muy pequeña aquí antes de terminar de cerrar por completo. Para que quede como esponjosito. Aquí no se necesita una gran cantidad ya que es una pieza muy pequeñita. Y voy a continuar uniendo lo que me falta. Y aquí ya estoy por llegar al punto donde comencé. Entonces en este primero, en el del centro, voy a unir y voy a jalar la hebra para asegurarme que quede bien sellado. En ambas partes porque puede quedar como aquí
que está un poco abierto. Entonces voy a jalar ambas hebras para asegurarme de que se vea así completamente unido. Y de igual forma de este lado, como pueden ver, ahí ya se cerró. Y ya solamente vamos a terminar de unir aquí en la parte del centro. Y aquí, cuando tengamos ya las dos hebras juntas en un mismo punto, simplemente vamos a realizar un pequeño nudito. Y ya va a depender de nosotras si este lo vamos a utilizar para algún complemento de algún amigurumi o si lo vamos a utilizar como llaverito. Igual aquí podemos dejar estas mismas hebras para colocar la argolla de nuestro llavero, que es justo lo que yo voy a realizar. Voy a dejar suficiente hebra de esta forma. Voy a realizar otro nudito más. Así. Y aquí voy a cortar. Y así es como quedó. Entonces es un llaverito muy fácil, muy rápido. Y aquí simplemente para colocar nuestra argolla de nuestro llavero es muy fácil. Ahorita les muestro. Simplemente vamos a tomar nuestra argollita, vamos a pasar nuestro corazón de esta forma para realizar este nudito. Entonces así nos quedaría listo nuestro mini llaverito de corazón. Aquí esta argolla es muy grande para el tamaño del llavero, pero igual es muy fácil. Se los vuelvo a repetir. Tomamos nuestra argolla, pasamos de esta forma, pasamos aquí por el centro y luego lo pasamos de esta forma para formar este nudito. Y así es como tenemos nuestro llaverito de corazón, muy fácil, sencillo, rápido, se ocupan muy pocos materiales y muy poco tiempo. Entonces es ideal para regalar o para decorar. Entonces así es como nos queda. Espero y les haya gustado mucho este tutorial. No olviden suscribirse, dejar su like y estar al pendiente para próximos videitos. Hasta la próxima.